Muy bien. No, Pues hoy tengo que hacerlo rápido, pues porque hoy celebramos cumpleaños, entonces por ahí ver pastelito también, hay canapés y celebrar a los cumpleañeros. Pero nomás repasándoles, acuérdense que esto se trata de Jesucristo. El tema que veamos, siempre lo vemos a la luz de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nomás acordarnos que de eso se trata el grupo, ¿verdad? De acercarnos más a Jesucristo, de ser discípulos de Jesucristo. Y en particular hoy quería repasar las reglas básicas para la clase. Número 1, Ceci, ¿puedes leer la primera regla? La comunicación en el grupo es circular, pero con amor y respeto, sin agredir o juzgar al prójimo. ¿Estamos de acuerdo con esa regla? Yes. Joana, la segunda regla. Los comentarios deben ser para edificar, de autoexamen, enfocados en lo que Dios puede hacer en mi vida, no la del prójimo. No damos consejos o soluciones a menos que se soliciten. ¿Estamos de acuerdo en esa regla? Francisco, de ahí atrás puedes leer la tercera regla si las llegas. Sí, creo. Es un grupo seguro para compartir con confidencialidad lo que aquí se dice, se escucha con amor y aquí se queda. ¿Estamos de acuerdo con esa regla? Sí. Muy bien. Ahora, por el tema del día de hoy en particular, yo añadí una regla más para esta clase del día de hoy. Entonces, esta es la regla y quiero que pongamos atención a esta regla. Es muy importante. Me voy a limitar a dar mi opinión sobre lo que la Biblia dice sobre los inmigrantes. Sobre lo que la Biblia dice. No voy a hacer comentarios en contra o a favor de algún partido político o personaje de la política. Es un tema que se nos va a querer salir, dar una opinión sobre un personaje o sobre algún partido político, pero aquí vamos a comentar lo que dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo con esa regla? Yes. Sí. Y a mí también me dicen, porque yo también puedo salir de esa regla, entonces si me salgo, la regla básica adicional. Muy bien. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la Biblia, la inmigración y las fronteras. Y les comenté por ahí que hace como 3 años la iglesia promovió un evento en la Biblioteca Lanier y trajeron a Daniel Carroll. Daniel Carroll es un teólogo que van a ver en el seminario, que varias notas del seminario y bibliografía es de Daniel Carroll. Es un experto en hebreo y en otros idiomas. Entonces, mucha de la bibliografía que van a ver en el seminario es de Daniel Carroll. Él es un, ¿qué es? Bueno, es un americano, su mamá es guatemalteca, su papá es americano, se crió en los veranos con su mamá en Guatemala, y su educación básica, pues todas en Estados Unidos. Pero ha trabajado todo el tiempo en seminarios en Centroamérica. Entonces es completamente, no nada más bilingüe, sino bicultural. Y es una cuerda, ¿verdad? Daniel Carroll. Entonces el día de hoy vamos a ver la cosmovisión cristiana. ¿Qué nos dice la cosmovisión cristiana? ¿Qué dice nuestra fe sobre los inmigrantes? Vamos a ver qué dicen las leyes del Antiguo Testamento sobre la hospitalidad y los forasteros. Vamos a platicar sobre Jesús y los forasteros y vamos a platicar algo que sale mucho a veces cuando tocamos este tema, que es Romanos 13 sobre las leyes y nuestro gobierno actual, y vamos a tener una conclusión. ¿Por qué quise platicar de esto? Porque las últimas semanas, el último mes o los últimos tiempos, las noticias y sobre todo las redes sociales han dicho mucho acerca de los inmigrantes. Han dicho mucho de qué son, para qué sirven, qué hacen, y hay muchas opiniones. Y algo que yo descubrí es que, pregunta, ¿aquí alguien tiene algún amigo que lo hayan deportado en esta administración? ¿No? Bueno, pero todas las noticias y las redes sociales, todos hablan de las deportaciones. ¿Y qué es lo que está pasando? Que un partido político quiere mostrar que son bien duros con los inmigrantes, y entonces están dice cosas. Y el otro partido quiere demostrar que ellos son buenos con los inmigrantes y también están dice de lo malo que están diciendo los otros. Entonces se está magnificando eso, o sea, todo el mundo habla de eso, pero haciéndose en la práctica no ha pasado nada. Cuando estuve haciendo preparando el estudio, vi noticias que salían de cosas que decía la actual administración y venían fotos de detenciones. Esas fotos son de hace 8 años. No hay fotos actuales que digan está pasando esto, ¿no?
Pero al fin de cuentas, es un problema de que todo el mundo está diciendo cosas sobre los inmigrantes y eso trae un poquito de intranquilidad. Y entonces vale la pena hacer un alto, agarrar aire y meditar sobre lo que la Biblia dice sobre esto. Hay algo que recuerdo mucho que Francisco nos enseñó, y era que decía que el enemigo siempre quiere mentirnos. El enemigo siempre nos quiere decir que creamos otra cosa diferente a lo que dice la Biblia. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia sobre los inmigrantes. La cosmovisión cristiana, cosa extraña, yo traigo mi apuntador láser, pero el apuntador láser no jala en las pantallas del LCD. Se lo traga, pierde, ¿no? se lo Sí, absorbe. no sé qué pase, pero no se ve el apuntador láser. Entonces, pues no voy a poder usar el apuntador láser. Pero en nuestra cosmovisión cristiana, lo que nos dice la Biblia y lo que nosotros creemos es que, número uno, hay una creación original, que Dios hizo todo, el universo, hizo el cosmos, el hombre, la mujer, todo lo creó, y lo creó de una forma que todo está en armonía. Nosotros estamos en armonía con Dios y estamos en armonía con la creación. Y luego viene una caída, el humano peca, rompe esa relación con Dios, pero entonces en ese periodo de caída Dios prepara el camino para el rescate. Y viene Jesucristo, Dios se hace carne en Jesucristo, Jesucristo paga el precio de nuestros pecados y Él nos restaura, Él nos rescata. Y entonces empieza el nuevo reino, que les decía que en la cosmovisión algunos teólogos dicen, lo dividen en dos etapas, ¿no? El nuevo reino y luego el reino consumado. Pero yo lo pongo en uno solo, porque el reino ya está aquí. O sea, estamos en el ya, pero todavía no, pero ya estamos. Entonces estamos en el reino de Jesucristo. Y esa es nuestra cosmovisión. Entonces, si esto es lo que nosotros creemos, lo que nos enseña la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia sobre el plan original de Dios? Cuando Dios nos crea, ¿cuál era su plan original? Y eso me lleva a Génesis 1, 27, 28. ¿Alguien que lo pueda leer? Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y Dios los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Entonces, en nuestra cosmovisión cristiana, Dios hace al hombre y a la mujer a su imagen, ¿sí? Y luego les da un mandato, que sean fructíferos, que se multipliquen, y el mandato es que llenen la tierra. Ahora, ¿a qué le suena eso? ¿Qué implica que todos seamos hechos a la imagen de Dios? Que no hay diferencias o sea, a final de cuentas, de donde vengas o color de piel que tengas, todos somos de Dios. Todos estamos hechos a la imagen de Dios. No importa de qué color te veas o de dónde vengas, todos estamos hechos a la imagen de Dios. ¿Alguien más? Que en Cristo todos somos hermanos. En Cristo en Jesucristo todos somos hermanos. No hay varón, no hay mujer, no hay extranjero, todos somos iguales. Ahora, Que nuestra identidad es la identidad de Dios. la identidad de Dios, vuelvo a lo que nos decía Francisco. Dios lo que quiere que sepamos es que Él nos hizo a su imagen. Y el enemigo, después de la caída, Él nos quiere decir, no, tú eres un criminal, no, tú eres un pecador, no, tú no sirves para nada, no, tú eres... Pero Dios lo que nos dice es que nos hizo a su imagen. Ahora, ¿qué implica este mandato de llenar la tierra? Pensando en el inmigrante. Llenen la tierra. Que vayamos a todos lados. ¿Cómo vamos a llenar la tierra si no nos movemos? Entonces, en el plan original de Dios, a Él como nos veía, nos hace a su imagen, tenemos una identidad como hijos de Dios, pero también ya había implícito de que teníamos que movernos, teníamos que inmigrar. O sea, ¿cómo voy a llenar la tierra si no me muevo a todos lados de la tierra a llenar la tierra? Entonces, en el plan de Dios, desde un principio estaba la inmigración. Entonces, somos creados a la imagen de Dios, y entonces eso quiere decir que el inmigrante vale como persona. El forastero, el extranjero, el inmigrante vale como persona. Y más adelante vamos a ver cómo Jesucristo también toma este tema, ¿no? Entonces, de ahí los derechos humanos. O sea, no importa dónde estés, no importa de dónde vengas, cómo vengas, tú estás hecho a la imagen de Dios. Y por eso nosotros, lo que nos manda la Biblia es que veamos a esas personas que tienen valor, porque son hechos a imagen de Dios, y que tienen potencial.
La Biblia y Jesucristo siempre ve el potencial en las personas. ¿Sabes qué? No importa tu situación, pero tú estás hecho a mi imagen. Y es el potencial que tú tienes de poder ser como Jesucristo. Es el potencial que Dios ve en nosotros. Y segundo, y esto es algo que platicaba con mi esposa entre semana, es que si somos hechos imagen de Dios, tanto el anfitrión, el nativo, como el inmigrante deben de reflejar el carácter de Dios. O sea, de los dos lados funciona, ¿me explico? No nada más el que recibe al inmigrante tiene que ver al inmigrante como hecho a imagen de Dios. También nosotros los inmigrantes tenemos que ver al anfitrión también como alguien que está hecho a la imagen de Dios. Entonces tenemos que también, cuando nos retuerce la panza porque dijeron algo, tenemos que pensar que ellos también están hechos a la imagen de Dios. Y hay otra cosa importante, que en esta cosmovisión, y esto lo vamos a ver, si el humano está hecho a la imagen de Dios, y el mandato desde un principio era que llenáramos la tierra, entonces el deber ser es que nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestras leyes estén pensando en ese carácter de Dios, de que todos tenemos potencial de ser hechos a la imagen de Dios, todos tenemos potencial por ser hechos a la imagen de Dios y de que tenemos un mandato de llenar la tierra. Ahora bien, vamos a platicar del Antiguo Testamento. Para esto quería mi apuntador láser. Pero con el dedito. ¿Sí? Con el mouse, no se puede. No, De hecho, porque hay como un está láser ahí toda la en la pantalla. presentación de PowerPoint, hay como un láser que puedes indicar. Claro, Sí, no me la sé yo. no, eso ya es demasiada cultura para mí. Demasiada tecnología para mí. Érale, Bueno. míralo. Vamos a platicar. Como todos ustedes son asistentes de la escuela dominical, todos son una cuerda. Francisco, no contestas a la primera, dale chance a los demás y luego ya contestas tú, Francisco. Es bien interesante el testimonio de Francisco, porque su mamá lo llevaba a fuerzas a la iglesia. Y él conoció a Jesucristo por sí solo, no por todo lo que su mamá le inculcó a fuerzas. Pero todo lo que enseña y todo lo que comparte es su conversión, pero es gracias a toda la escuela dominical que tu mamá te dio. Bueno, eso no me lo ha compartido él, me lo compartió su mamá. Pero eso es la realidad. Entonces, bueno, dale chance a los demás, ¿no? Pero ¿qué podemos platicar ¿qué podemos platicar de Abraham? Abraham de ahí nace el pueblo de Israel, es el padre de la fe. ¿Qué experiencias tiene Abraham con la inmigración y siendo un forastero? ¿De qué se acuerdan? Sí, José, ¿verdad? Sí, José. Bueno, cuando Abraham parte por orden de Dios, él iba con su sobrino. Entonces llegó el tiempo en que cada uno tenía tanto que ya entre los pastores berberos de las ovejas como que se peleaban. Entonces llegaron a la conclusión de que cada quien iba a ir por un camino y el otro por el otro camino. Entonces ahí uno de ellos emigra a un lado y el otro hacia el otro lado. Desde un principio, entonces, Abraham inmigra por un llamado. Sí. Entonces él inmigra de Ur Un llamado. y inmigra acá para la tierra de Canaán. Y entonces ahí es cuando tiene un desacuerdo con Lot, era el sobrino, Con su ¿verdad? sobrino, sí. Y entonces él se mueve para un lado y para otro por una cuestión sociopolítica o económica de repartirse las tierras. Y entonces por otra razón que no tiene que ver con el llamado de Dios, él emigra a otro lugar. Hay también relatos de Abraham donde tuvo que emigrar a Egipto, creo, porque no había comida. Entonces fue a Egipto y allí fue donde engañó que su esposa ya era su hermana. Pero a fin de cuentas tuvo que emigrar por comida. Por comida me tengo que ir de aquí y me voy a Egipto, ¿verdad? Y se fue y tuvo que echar mentiras, ¿verdad? De, oye, esta no es mi esposa, es mi hermana, ¿verdad? Pero esa es la experiencia de Abraham. Y luego tenemos a Abraham, Isaac, Jacob y tenemos a José, el hijo de Jacob. ¿Qué sabemos de José? ¿Cuál es su experiencia con la inmigración? Se lo pasearon por todos lados. ¿Se lo qué? Se lo pasearon por todos Se lo lados. pasearon por todos lados. ¿Qué sabemos de Jacob? ¿Él de dónde a dónde se fue? ¿Dónde está? No está el hermano de Cintia. Pero ¿se acuerdan de Jacob? Lo aventaron a un pozo.
y lo vendieron como esclavo. No, ese fue José. Ah, perdóname, ese es José por eso, José el hijo de Dijiste Jacob. Jacob. Ah, perdóneme. Disculpen. Está como- Para que sepan, estoy bajo la influencia de drogas. No, ok. Estoy bajo la influencia. Pero entonces, ¿y José? ¿Qué sabemos de José? Que lo vendieron. Pero él emigró no por gusto. Él no emigró por gusto. Él sí fue víctima de tráfico humano. Sí, O sea, los literalmente. hermanos lo vendieron y se lo mandaron a Egipto. Entonces, también tenemos que José también tuvo que moverse y no fue porque él quisiera por gusto, sino básicamente lo fue, a él sí fue, Lo trataron. a él sí fue víctima de tráfico humano, ¿va? Por parte de los hermanos. Y luego Jacob llega, José llega y sabemos que hubo hambruna en Canaán y toda su familia. Ahora sí, Jacob tuvo que irse a Egipto porque no tenían que comer. Ahí lo recibe José y ahí se quedan 400 años. Y entonces Moisés los libera. ¿Qué podemos platicar de Moisés como inmigrante? ¿De qué se acuerdan? Porque nació en una cultura, se crió en una cultura que no era la de él. Se crió en una cultura que no era de él, o sea, él era judío y lo crió una nodriza judía, pero en el palacio, ¿verdad? Era un chicano. Era un chicano. ¿Qué decías, Jorge? No, era judío porque él no nació en Egipto. Él lo mandaron por el Río Grande hasta Ahora, Moisés ya estaba en Egipto, o sea, él era israelita, Sí, pero sí. ya estaban ahí en Egipto trabajando bajo condiciones infrahumanas, y hay un edicto ahí que dicen maten a todos los varones, y dicen, oye, vamos a mandar a Moisés en este Moisés, La canasta. en esta canasta, y lo mandan, y lo rescata una hija del faraón, y ahí es donde se da esa dinámica. cuestión bicultural, ¿verdad? De que fue su mamá la que lo Sí, crió, la que ¿verdad? lo crió, su La mamá, mamá lo sí. cría, pero lo cría en la cultura de los egipcios, ¿verdad? Sí, Entonces sí. es bicultural O Moisés. sea, Moisés era residente, pero lo hicieron ciudadano. Moisés era residente y lo hicieron ciudadano. ¿Qué más sabemos de Moisés? ¿Qué pasa con Moisés cuando crece? Él está en Egipto, él está a todo dar, o sea, está en Fue la... activista de los esclavos de... ¿Fue qué, perdón? Activista. Fue activista. Me sale del cuadro. Lo que la Biblia nos dice es que Moisés mata a un egipcio porque estaba abusando de unos hebreos. Y Moisés lo defiende y mata al egipcio. Y luego resulta que su mismo pueblo se lo echa en cara a él después y dice, les reclama algo a otros hebreos y le dice, ¿qué va a hacer? ¿Más a matar como al egipcio? Y Moisés dice, no, sí me vieron, me van a pescar y huye. Y está bien interesante porque piensen en esto. ¿Quién escribió la ley? Moisés. De hecho, Jesús cuando habla de la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces el Pentateuco es de Moisés. Entonces es importante que entendamos la experiencia de Moisés para entender cómo se escribe la ley. Bueno, entonces Moisés huye de Egipto y se va a esta parte aquí por aquí estaba Meridian más o menos. No, por aquí. Y ahí conoce a una muchacha y ahí se casa y ahorita vamos a ver un pasaje de cómo a su hijo le llama extranjero. A su primer hijo le llama extranjero. Ruth, ¿qué se acuerdan de Ruth? También. Bueno, Moisés libera al pueblo, le toca a Josué conquistar la tierra prometida. Tenemos la época de los jueces, y en esa época viene el relato de Ruth. ¿Qué sabemos de Ruth? Que era moabita. Una moabita. Entonces, ¿era de Israel? ¿Y qué sabemos de Ruth? ¿Cómo aparece Ruth en la historia? Era la Era la nuera. A ver, uno por uno. Enviudó y tuvo que irse a otro lugar. Enviudó. Y antes de enviudar, entonces, ella era moabita. Entonces, a ver, Francisco. ¿Y qué pasó con la Raab? Que también bueno, ahí lo cortaste, pero ella era alguien que ayudó al pueblo en Jericó. ¿Quién, perdón? Raab. Raab. Y vino a ser tatarabuela de Jesús. Sí, sí, me brinqué, se me voy a brincar un montón de personajes. Perdón, pero sí, yo digo una. es otro personaje donde también era una extranjera
que le ayuda al pueblo de Israel y el pueblo de Israel la recibe y la adopta. El caso de Ruth es bien interesante porque yo creo que los tigres del norte pueden hacer corridos de Ruth. Porque resulta que los israelitas, o sea, los suegros de Ruth y su futuro esposo y sus cuñados emigran de Israel. O sea, aquí está el río Jordán, está Canaán, ahí están los futuros suegros de Ruth. Hay una hambruna, hay una oportunidad, brincan el río y se van a la región de los moabitas. Ahí los hijos se casan con Ruth y con otra moabita, enviudan, las cosas se complican en Moab y vuelven a cruzar el río de regreso. Ahora Israel, pero nada más Ruth con su suegra. Entonces el caso de Ruth es bien interesante porque habla de la realidad de la migración. O sea, cómo sus suegros eran israelitas, tuvieron que irse a Moab para buscar comida, y ahí se casan los hijos, y ahí hay problemas, enviudan, y tienen que regresar a Israel. Entonces, y el caso es muy interesante porque vemos cómo ella, aunque es moabita, cómo se adapta a la cultura y a la fe de los hebreos, y se casa con Boz, y su hijo es Obed, que es el abuelito del rey David. Entonces, de una extranjera viene el linaje del rey David. Entonces, no perdamos de vista cómo está toda la dinámica de los inmigrantes y los forasteros en la historia del pueblo de Dios. Y luego, pues bueno, viene el rey David, viene el rey Salomón, se divide el reino a los del norte, que era Israel, los desaparecen los asirios, y en la parte del sur, que era Judá, esos sobreviven, llegan los de Babilonia y se los llevan, simplemente los secuestran y se los llevan, ¿no? Es un botín, o sea, me llevé a la crema innata de la cultura de Israel y me la llevé de Canaán, se lo llevaron a Babilonia. ¿Qué más podemos saber de Daniel? ¿Qué fue ella? ¿De Daniel? Que también fue inmigrante y que él, o sea, igual como con Ruth, ¿no? Que demostró con su trabajo y con sus costumbres en ese pueblo extranjero. Sí, estaba en un pueblo extranjero. Daniel nunca perdió su cultura, su fe, su religión, aunque estaba cautivo como esclavo en Babilonia. Estaba a buen nivel, o sea, estaba en la corte, pero era un esclavo. O sea, se lo llevaron allá, ¿verdad? Estaba a buen nivel en la corte, pero era un esclavo. Y él nunca perdió su fe aún en Babilonia. Y luego, cuando se llevaron a la gente de Israel a Babilonia, el profeta Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías le dice: oigan, la cosa se va a poner bien fea, se los van a llevar para allá, pero ustedes, o sea, échenle ganas y cásense y tengan hijos y pongan negocios y lloren por la gente de Babilonia. Si le va bien a Babilonia, a ustedes les va bien también. Y hay un llamado de que tengan éxito aún en el exilio. Y ese es el caso de Esther. Esther, ¿qué saben de Esther? Pues para no hablar nada más yo. ¿Qué sabemos de Esther? Era una huérfana, quedó huérfana y su tío La crió, fue su el que tío. la cuidó. Su tío la cuidó. ¿Y luego qué más pasa con Esther? ¿Cómo se llama su tío? Llega Palacio. Mardoqueo. Qué bonito nombre, ¿verdad? Precioso. Así le quería poner un nieto, pero no quiso. Oh my matar. God. No, no es cierto. Así le quería poner a mi hijo, Sergio Mardoqueo. Entonces, Esther se está con su tío Mardoqueo, está en la corte. Esther está en la corte del rey de Babilonia. Y hay una cosa interesante que pasa ahí. Y lo quiero mencionar porque es algo que sigue pasando. Y a todos nos pasa. Hay un funcionario también de segundo arribita del emperador de Babilonia, que es Amán. Entonces, a Amán todo el mundo se le cuadraba, todo el mundo le tendía pleitesía y se inclinaban ante él. Y entonces el tío de Esther, Mardoqueo, no lo hace. Y Amán: oye, ¿y quién es? Que aquí, o sea, todos me rinden reverencia, y no, ¿quién es? No, pues es que es Mardoqueo, y pues, los judíos así son, ¿verdad? Esos no se inclinan ante nadie más que ante su Dios. Y entonces es lo que se le llama el efecto Amán. Amán dice: oh, entonces Mardoqueo es medio rebelde y no me quiere rendir pleitesía. Así son los judíos. Y Amán saca un edicto para matar a todos los judíos. Parejo.
A lo mejor hay judíos que eran bien buena onda y eran muy light y a lo mejor se inclinaban ante él, pero Amán agarró parejo. Entonces es el efecto Amán. Cuando tú generalizas, oye, alguien hizo algo malo, todos son malos. Alguien cometió un error y hizo algo mal, todos son así. Entonces es el efecto Amán. Y eso sigue pasando. Cuando de repente alguien hace algo, tiene una experiencia con alguien, todos son así. Todos son ladrones, todos son violadores, todos son criminales. Entonces, de una cuestión particular, generalizan y a todos los meten en el mismo saco, ¿va? Y ese es el efecto Amán. Y así, el Antiguo Testamento está lleno de gente que cruza fronteras. En aquel tiempo no había papeles, simplemente eras o no eras forastero o no eras forastero. Eso, los papeles, yo creo que es algo que acaban de inventar porque antes no existía. Entonces, la gente era forastera, simplemente eran extranjeros y se movían entre las fronteras por diferentes razones, por un llamado de Dios, por hambre, por un acuerdo económico, por trata de tráfico humano, por hambre, por oportunidades. La gente se movía, ¿no? Pero lo que vemos es que, Dios llama a Abraham desde Ur y todo su pueblo se ha estado paseando por todo esto. ¿Ustedes creen que Dios estuvo con ellos? No. En todo momento estuvo con ellos. Aún en el exilio, cuando ellos tenían su templo, le destruyen el templo y se los llevan a Babilonia, Dios estuvo con ellos. Entonces, lo que podemos saber de todo el contexto del Antiguo Testamento es que Dios siempre ha inmigrado con su pueblo. Y nuestro Dios es un Dios inmigrante. Eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Eso es lo que nos enseñan. Que nuestro Dios es un Dios que siempre ha inmigrado con su pueblo y que nuestro Dios es un Dios inmigrante. Y eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento cuando lo leemos. Entonces no perdamos de vista, cuando escuchamos otra cosa, cuando el enemigo nos dice otra cosa en el oído, Dios es un Dios de los inmigrantes y Dios es un Dios inmigrante. No se nos olvide eso. Y que no se nos olvide, ahorita vamos a ver las leyes del Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos? Muy bien. Nomás rapidito, la hospitalidad. Las leyes del Antiguo Testamento están basados en el concepto de hospitalidad. Y curiosamente, en este país, fuimos muy famosos porque estábamos recibiendo muchos inmigrantes. Y de hecho, en la Estatua de la Libertad, para fondear la Estatua de la Libertad, alguien creó un verso, y está ahí en la placa de la Estatua de la Libertad de Nueva York, que dice: dame a tus cansados, a tus pobres, a tus masas apiñadas, que anhelan respirar sin aliento, a los miserables desechos de tu orilla rebosante. Envíame a estos desamparados, sacudidos por la tempestad. Levanto mi lámpara junto a la puerta dorada. Ese es el sentir cristiano. Ese es el sentir cristiano, y ahorita lo vamos a ver. La hospitalidad. Muy bien. ¿Cómo creen que la gente podía sobrevivir en el Medio Oriente si no fueran hospitalarios? Los recursos eran muy limitados. Digo, hay mucho petróleo, pero en aquel tiempo no había carros, no usabas gasolina, ¿no? Pero los recursos eran muy limitados. Entonces, la hospitalidad era una cuestión cultural. En esa zona, la gente por cultura tenía que ser hospitalaria. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sobrevivo? Si tengo que caminar un montón, ¿verdad? Y de repente no hay comida, y donde hay un aguaje ya hay gente ahí, hay una ciudad. Pues, no, aquí no puedes llegar, vete a otro aguaje, pues voy a morir en el desierto. Ladrones, la intemperie, por muchas razones en ese ambiente del Medio Oriente, la cultura siempre ha sido de la hospitalidad. Y entonces el pueblo de Dios no es la excepción. Y entonces, muchas de las leyes del Antiguo Testamento están basadas en este concepto de hospitalidad. Y la hospitalidad la vemos en muchos relatos, ¿no? Cuando Abraham recibe a 3 varones, y me da risa porque a tu cuenta que parece como cuando reciben nuestros parientes en México en el rancho, ¿no? Y se dice que corrió a recibirlos y que se inclina al suelo para dar la bienvenida y que, oye, espérense, déjenme les preparo comida. Esa es la hospitalidad, ¿verdad? Corre a recibirlos, les da una señal de bienvenida y les insiste en que, oigan, déjame, descansen, déjenme lavo los pies y les preparo comida, ¿verdad?
Esa era la hospitalidad y ese es el reflejo del Dios del Antiguo Testamento. Típico Monterrey un sábado por la noche. Haz de cuenta. Échale unas flechitas al asador. En el caso de Moisés, que es muy interesante porque les digo que Moisés es el padre de la ley, en el relato de Moisés es que cuando él se va a Meridian huyendo para que no lo pesquen porque mató al egipcio, defiende a unas muchachas de unos ladrones, y el hermano de estas muchachas lo recibe y le abre oye, lo invita a comer, quédate a comer con nosotros, es hospitalidad. Y algo interesante, con el tiempo Moisés aceptó la invitación, se estableció allí, y Reuel le entregó a su hija Sefora, y fue su esposa, y tuvo un hijo, y le llamó Gersón, y eso significa, he sido un extranjero en tierra extraña. Entonces el padre de la ley, Moisés, él está muy consciente de que él ha sido un extranjero en tierra extraña, y en eso está basado el concepto de hospitalidad, y en eso están basadas todas las leyes que vienen después, porque lo que pasa es que Moisés libera a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y ya después que los liberó de Egipto es cuando les manda la ley. Antes no tenían la ley. Fue hasta que los liberan después de Egipto y Moisés hace la ley. Y en muchas de las leyes siempre lo que decían es, acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto. Acuérdate que fuiste extranjero en Egipto. Entonces todas las leyes cuidaban eso. Y aquí hay 3 datos interesantes, antes de ver los versículos. Número 1, y esto es algo muy controversial. La ley no es para salvarnos. La ley es para reflejar cómo es el pueblo de Dios. O sea, esas leyes eran para mostrar cómo debía ser el pueblo de Dios. Y eso era también para mostrárselo a todo el mundo. Como si fuera la misión y la visión. Haz cuenta, la visión y la visión. Entonces, muchas de las leyes eran para mostrarle a la gente cómo era Dios y cómo debe ser el pueblo de Dios. Eso era el cumplimiento de la ley. Y en ese sentido, ahorita vamos a ver algunas de las leyes que hay. Y otra cosa importante es que en hebreo siempre usa la palabra forastero o extranjero, pero cuando hablan de forastero o extranjero se refieren a alguien que no es israelita o se refieren a un trabajador eventual, un bracero, y en la mayoría de las veces se refieren a alguien que vive en un lugar que no le pertenece. Entonces cuando hablan sobre el forastero y sobre el extranjero, están hablando de alguien que vive en un lugar que no le pertenece. Muy bien, entonces en el Antiguo Testamento las leyes reconocían la vulnerabilidad del extranjero. ¿Por qué? Porque el extranjero es alguien que se movía por alguna necesidad y llega a un lugar donde no tiene tierra y no tiene parientes. Entonces, en aquellos tiempos ese era tu sostén, tu tierra y tus parientes. Y te movías y no tenías tierra y no tenías parientes. Entonces, por eso la ley estaba hecha, número 1, que no oprimieran al trabajador, incluyendo los extranjeros. Número 2, son ejemplos, porque está llena, el Antiguo Testamento está lleno de leyes. Y les voy a mandar la presentación con los versos para que si quieren los vean después. Les voy a mandar la presentación PowerPoint, pero no los quiero leer ahorita porque no nos va a dar tiempo. Pero también, por ejemplo, a los extranjeros se les daba el sábado. Oye, aquí los israelitas no trabajamos los sábados. No, pero tú sí, porque tú no eres. No. Yo les decía, los extranjeros tampoco van a trabajar el sábado. Hay un mandato que no les faltará alimento. O sea, decían, oye, cuando coseches, deja ahí algo para los forasteros, los que necesitan, para las viudas. Y siempre incluían a los forasteros en los vulnerables. Entonces había leyes de que dales de comer. Había leyes de juicio justo. Decían, tú tienes que ser justo con todos, incluyendo los forasteros. Nada de que, no, tú aquí no tienes derechos. Tú eres un forastero, tú vienes de fuera, tú no tienes derechos. No. En la ley del Antiguo Testamento es, tú vas a ser juez y tienes que ser justo con estos, incluyendo los forasteros. Y los profetas se la pasaron denunciando esto. Porque nuestra naturaleza humana, cuando tienes poder, es que abusas. Entonces los profetas se la pasaban denunciando eso. No estás cuidando al forastero. No estás cuidando al vulnerable. No estás cuidando al extranjero. Entonces los profetas siempre se la pasaban denunciando que no se cumplía con la ley que mandaba cuidar al forastero. Ahora,
¿Por qué la ley protegía al extranjero? Bueno, otra cosa. Muchos forasteros también podían participar de las fiestas religiosas de los hebreos. Pero ahí sí, ahí tienen que subir, o sea, tienen que asimilar 100% de la cultura hebrea. Oye, ¿quieres participar en eso? Pues tienes que hablar hebreo. ¿Cómo te voy a leer las escrituras si no hablas hebreo? Pues tenían que hablar hebreo, tenían que, ¿cómo se dice?, meterse en la cultura. Oye, ¿quieres casarte con una israelita? ¿Cómo no? Hay que circuncidarse. Entonces, a Dios gracias, aquí no somos una nación judía, ¿verdad? Sino somos una nación evangélica y no nos mandan, pero es ser un requisito. Oye, ¿quieres participar de las fiestas religiosas? Sí, cómo no, no estás exento, como forastero puedes entrar a las fiestas, nada más que hay estos requisitos y uno de ellos era que se circuncidaran. Pero entonces, la ley protege al extranjero por la historia de Israel. Y lo que les mencionaba, que siempre dicen, oye, acuérdate cuando fuiste esclavo en Egipto. Entonces, por eso es que la ley dice que te acuerdes de eso. Y ese es un problema bien interesante porque se nos olvida. O sea, eso estaba en la ley porque a la gente se le olvidaba que habían sido extranjeros en Egipto. Y aquí nos pasa igual. Ya tenemos papeles y se nos olvida que somos extranjeros. Y se nos olvida que alguien, nosotros, o nuestros papás, o alguien estuvo aquí sin papeles, ¿verdad? Entonces, está esto en la ley porque esa es la historia del pueblo de Dios. Y la otra es que Dios siempre lo manifiesta, que dice que Él ama al extranjero. Y eso viene de Deuteronomio 10, 17 al 18, donde dice que Dios ama al extranjero. Entonces, por eso toda la ley que viene después de la liberación de Egipto, siempre cuida del forastero, porque recuerdan que eran extranjeros en Egipto, y segundo, porque Dios ama al extranjero. Ahora, muy bien, vámonos al Nuevo Testamento. Ese mapita de ahí, más o menos la región de Israel, en tiempos de Jesucristo. Hay un dato interesante que quiero que platiquemos. Bueno, ¿se acuerdan que decíamos que el reino del norte desapareció? Se lo llevaron los asirios y desapareció y trajeron a otra gente extraña ahí. Hubo un remanente ahí de judíos, hicieron su propia religión judía, tenían sus propias creencias y eran los samaritanos. Entonces, esta región aquí de Galilea, esta parte azulita, era parte de Israel y esta es la parte de Samaria, ¿sí? Entonces, los de Samaria tenían una forma de pensar diferente. Era el mismo Dios, pero tenían diferentes creencias y culturas. Y luego acá tenemos la parte ya de Judea. Aquí está Jerusalén y Belén. Entonces, en los tiempos de Jesucristo, o sea, nosotros lo leemos muy sencillo de que, la samaritana, el samaritano. O sea, en esos tiempos había problemas de que llegaban gentes de Judea y mataban samaritanos. O sea, había tanta diferencia cultural que se venían los de Jerusalén, ¿verdad? Y oye, es que estos dicen que no debemos de orar aquí, sino en tal monte, ¿verdad? Y bolas, se iban al norte y a matar gente, ¿verdad? Y luego los de Samaria de repente, oye, ¿sabes qué? Pues es que nosotros adoramos en otro templo y los de Jerusalén dicen que el templo bueno es el de ellos. Pues iban y profanaban el templo. Iban y se les daban cosas que iban en contra de la cultura de Israel. Y así estaban. O sea, era un problema social que traía violencia también. Entonces nos hace muy fácil decir la samaritana y el samaritano, pero en ese momento estaba la cosa muy, muy violenta entre ellos. Y entonces, cuando empezamos a hablar del Nuevo Testamento, vamos a hablar de Jesucristo. Número uno, Jesucristo sí era un refugiado. O sea, Jesucristo, si recordamos, tienen que viajar a Belén, José y María, ¿verdad? Para seguir el censo, que le estaban pidiendo que se registraran, pues para poderles cobrar impuestos. Y resulta que los quería matar el rey y ellos huyen a Egipto. ¿Sí? Entonces huyen a Egipto, entonces desde un principio Jesús fue un refugiado. Porque, oye, ¿sabes qué? Nos quiere matar el rey aquí en Judea, vámonos a Egipto. Y luego, cuando regresan, dicen, oye, pero aquí todavía está en Judea, la cosa está medio tensa con el rey, vámonos a otro lado, y entonces se van hasta Nazaret. Entonces, también toda su infancia la pasó no en su lugar de donde él era, sino se la pasó en Nazaret.
Entonces, de Belén, Egipto, Egipto, Nazaret, esa es la experiencia de Jesucristo en su niñez. Un dato bien interesante, si bien vemos cómo o sea, esa es la interacción que tenía Jesucristo con los forasteros. Hay una ocasión donde ellos tienen que viajar, vienen de Galilea a Judea, ya no me acuerdo si de Judea a Samaria, pero de Judea a Galilea, pero tienen que pasar por Samaria. Entonces Jesús les dice, oye, díganle a los de Samaria que si podemos ir, y llegamos a ese lugar. Y los de Samaria le dijeron que no. Iba a Jerusalén. Entonces viene de Galilea a Jerusalén y le dicen, oye, podemos pasar por ahí, nos podemos quedar ahí. Y le dicen que no, vas a Jerusalén y allí ese ni es el templo y tú vas para allá. Entonces aquí no te recibimos, y no lo recibieron. Entonces, ¿quiénes eran los hijos del rayo, los hijos del trueno? Juan y Santiago, pero eran los hijos del trueno, eran bien violentos, ¿no? Entonces ellos le dicen, oye, no, Jesús, que no, bueno, los hijos del rayo, ¿eh? Los hijos del trueno, así se encendían, ¿verdad? Así nos decían en la escuela. Los hijos del trueno. Entonces le dice, oye, no te quisieron recibir. Oye, les mandamos fuego del cielo. De veras, eso les dijeron. Jesús, no te quisieron recibir. Les mandamos fuego del cielo, así como Elías con los sacerdotes de Baal, ¿va? Les mandamos fuego del cielo. Y Jesús los regaña. Oye, pues, ¿de qué estás hablando? Y así dice, los regañó, ¿va? Les llamó la atención, de que, oye, es que no sabes de lo que estás hablando, ¿va? Entonces, la naturaleza de ellos era, mándales un rayo, el que caiga fuego del cielo. Y dice, espérate, o sea, no se trata de eso, ¿verdad? Otro encuentro de Jesús es Jesús y la samaritana. Que ese ya todo el mundo lo sabemos, ¿no? La samaritana que tenía muchos esposos, varios hombres, y cómo Jesús se le acerca cuando eran bien diferentes, y cómo él restaura a la samaritana, y la samaritana dice, oye, este es el Mesías, y ella anuncia que viene el Mesías, ¿no? Hay otro dato de cuando Jesús se encuentra a 10 leprosos, y los sana, y los manda oye, ven con el sacerdote y dile que ya estás sano, ¿verdad? Y se sanaron y cada quien se fueron, ¿verdad? Y nada más uno regresó para darle las gracias, y era un samaritano. O sea, el que menos esperabas, ¿verdad? Ese fue el que fue de las gracias de Jesucristo. Entonces, esas son las experiencias que tenía Jesucristo con los forasteros o los que eran de otra cultura. Entonces, él siempre tuvo esa interacción donde los aceptaba y también lo aceptaban. Y cuando no lo aceptaron, no hubo problema. O sea, no hubo represalias ni no hubo nada de parte de él, ¿verdad? Ahora, Jesús tenía enseñanzas sobre los forasteros. Tenemos la parábola del buen samaritano, que esa básicamente le pusieron una trampa y él les explicaba quién es tu prójimo. Entonces, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu vecino? Y le enseña que tu prójimo es hasta al samaritano, al que odias, al que te cae gordo, al que le tienes miedo, hasta ese es tu prójimo. Y luego tenemos cuando les empieza a anunciar del juicio de las naciones, y les dice, no, van a venir ustedes, y Dios les va a decir, ustedes para allá, ustedes para acá. Cuando tuve hambre, cuando fui forastero, no me dieron ropa, ustedes para allá. Oye, pero ¿cuándo te vimos? Dice, bueno, como no le diste ropa al que lo necesitaba, al forastero, es como si me lo hubieras hecho a mí. Entonces es una enseñanza que nos da Jesucristo sobre el extranjero. Que ahí hay gente que interpreta que Jesucristo se refiere nada más a los miembros de la iglesia. Y hay otra corriente que es la que yo creo que se refiere a todos en general. Tienes que atenderlos como Él quiere. La gran comisión. La gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Que vayamos a hacer discípulos ¿a quién? A las naciones. ¿Cómo le vamos a hacer si no emigramos? Un dato interesante, cuando entré al seminario, un compañero, bueno, ya es compañero, me pregunta, oye Sergio, ¿y por qué entraste al seminario? Y le digo, pues porque yo quiero el día de mañana, cuando me jubile, irme de misionero. Me gustaría irme de misionero a algún lugar en Latinoamérica. Y me dice él, Sergio, es que él es un gringo allá ¿dónde vive? Vive en Kansas. Me dice, Sergio, es que yo creo que puedes ser misionero aquí en Estados Unidos. No tienes que irte a Latinoamérica. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que la gran comisión a veces
no implica que vaya, sino que lo haga. Entonces nosotros como extranjeros, como forasteros, estamos llevando el Evangelio a donde vayamos o a donde nos quedemos, en donde estemos. Y luego tenemos el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, si bien hay trabajo misionero en diferentes, se brincan fronteras para llevar el Evangelio de parte de Pablo, parte de Antioquía, también resulta que hay una dispersión. O sea, si bien había una hambruna en Jerusalén, llegan los romanos, estaban muy inquietos los judíos, llegan los romanos, destruyen el templo y vámonos todos a correr, ¿verdad? Las autoridades judías le echan la culpa de todos los cristianos. Es bien raro, siempre al que es diferente es al que le echamos la culpa de todo, ¿verdad? Entonces le echan la culpa de todo a los cristianos y los corren de Jerusalén. Entonces empieza la dispersión y entonces los primeros cristianos salen de Jerusalén y se tienen que ir a todos lados. Generalmente se van a la zona de Turquía. Entonces se van a otras tierras, a otras ciudades, cruzan fronteras. ¿Por qué? Porque los están persiguiendo, se los quieren echar. Pero lo que vemos es que Jesús siempre escogió ver el valor de las personas y su potencial en la fe y no al extranjero. O sea, él no veía al samaritano. Él lo que veía es tu potencial. ¿Sabes qué? Tú puedes ser hijo de Dios. ¿Sabes qué? Tú puedes ser, tú puedes llegar a la imagen de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que Jesucristo veía. Y es lo que él transmitía en sus enseñanzas. Ahora bien, en esta época donde tenemos un fuerte movimiento nacionalista evangélico, que es más nacionalista que evangélico, cuando tú hablas de esto, ellos te dicen, pero espérate, o sea, sí estoy de acuerdo que Dios es un rey de inmigrantes, que la ley del Antiguo Testamento dice que los trate bien, que Jesucristo nos dijo que amáramos al vulnerable, estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Romanos 13 dice que nos sometamos al gobierno. Entonces, si el gobierno te dice que tienes que tener papeles, si no, no puedo ser misericordioso contigo, entonces pues tengo que hacerlo. Y hay gente que piensa eso. Ahora, ¿qué pasa con Romanos 13? Lo primero que tenemos que preguntarnos es si un Kleenex. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si las leyes actuales son un reflejo de la gracia de Jesucristo. Eso es lo primero que hay que preguntarnos. O sea, las actuales leyes realmente son, mira, ya los pregunté acá. Son un reflejo de la... Válgame Dios. Gracias a Dios en la grabación, sin comerciales. Ahí está el comercial. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos cuando hay una ley, si esa ley es un reflejo de la gracia de Jesucristo. Eso es lo primero. No estoy diciendo que si la ley está bien o si la ley está mal, o si es la ley o no es la ley. Estoy hablando de la ley civil, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que preguntarnos si esa ley es un reflejo de la gracia de Jesucristo. Segundo, ¿esas leyes son suficientes y son eficientes? Eso es otro que tengo que preguntar. O sea, me estás exigiendo una ley, pero no es eficiente y no es suficiente. ¿Sí? Y entonces, cuando yo ya veo, oye, espérate, esta ley realmente es lo que Jesucristo pide de mí. Oye, esta ley es suficiente y eficiente, suficiente y eficiente. Entonces yo ya puedo pensar en Romanos 12. Que Romanos 12 viene antes de Romanos 13. Y Romanos 12, 1 y 2 te dice, no se conformen en este siglo, no imiten a los demás, renueven su pensamiento. Entonces, oye, si hay una ley que no refleja lo que Jesucristo me pide, si hay una ley que no es buena, pues yo tengo que renovar mi pensamiento en función de esa ley. Ahora, no quiero que vayan a ir a hacer protestas y quebrantar la ley, pero cuando Pedro y Juan salen a predicar y sanan gente, las autoridades de ese tiempo, o sea, que eran los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley, o sea, la autoridad los junta y le dicen, ya no hagas tanto alboroto, ya no estés hablando de Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Debe obedecer a los hombres primero o a Dios. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Obedeció a Dios o a los hombres? Entonces, si hay una ley
y a ver si no me meten a la cárcel por esto. Pero si hay una ley que va en contra de lo que Dios me manda, como cristiano no estoy obligado a cumplirla. Es bien delicado esto que estoy diciendo, porque la gente lo que te dice, no, es que es pecado. Si tú no cumples la ley es pecado. Espérate, si esa ley no es un reflejo de lo que Jesucristo me pide, tenemos una autoridad mayor que nuestra autoridad local, y es la autoridad de Dios. Entonces la historia en la Biblia está lleno de casos donde, oye, Dios me pide esto, yo no le voy a hacer caso a mi autoridad local. Entonces, a Dios gracias, todavía no estamos en leyes que nos prohíban ayudar al inmigrante o al extranjero o al forastero, pero si fuera el caso, nosotros tenemos que seguir lo que Dios nos manda a hacer. Y ya para terminar, conclusión, 2 filminas nada más. Regresando a la cosmovisión, hay un plan original de Dios donde nos hace su imagen y nos manda que llenemos la tierra. Y todo está en armonía. Hay una caída, Jesucristo se hace carne. Interesante, fíjese, Jesucristo se hace carne. Entonces, Jesús está en el cielo y brinca la frontera y se hace carne. Es lo que les digo, nuestro Dios es un Dios inmigrante. Entonces, Jesucristo se hace carne, nos rescata, paga el rescate y estamos ahora en el nuevo reino. Ahora, en el nuevo reino de ya, pero todavía no, cuando se consuma este reino, tenemos Apocalipsis, que dice, después de esto vi una enorme multitud de todo el pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Y todos estaban ahí de pie, adorando a Dios y al Cordero, a Jesucristo. De todo pueblo y toda nación. Entonces, en mi cosmovisión cristiana, en el origen somos hechos imagen de Dios, que como decía Jorge, no quiere decir que pues, no hay color, no hay nada, todos hechos de imagen de Dios. Y en el final de la historia dice que todos vamos a estar adorando al Cordero. Y esa es nuestra cosmovisión. Entonces, cuando alguien te diga, son criminales, son basura, se comen a los gatos, cuando te dejan de esas cosas, espérate, lo que Dios me dice es otra cosa. Me dice quién soy y me dice a dónde voy. Y entonces, siempre el concepto de los cristianos, hay un plan original, hay una caída y un rescate y sé a dónde voy. Y entonces yo pertenezco aquí. Aquí es donde yo pertenezco. Esta es mi nueva Jerusalén, esta es mi tierra, este es mi territorio. Todo lo demás, soy un peregrino. Voy de paso. Soy un forastero. Desde Abraham, entonces soy un forastero, porque voy para acá. Entonces, cuando todos los cristianos son dispersos, y esto quiero que nos quedemos con eso. Están desanimados, están asustados, están en necesidad, porque están dispersos por todos lados, y Pedro les manda una carta. Dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Le está diciendo quiénes son. Oye, estás de extranjero allá, pero estoy diciendo quién eres. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Nos está diciendo, sí, estás allá en el extranjero, pero tú fuiste limpiado por Jesucristo. Y le dice que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Es el mensaje de Pedro a los cristianos que fueron a las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y en esta versión que me encontré, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en Texas y Estados Unidos. Aplica para ahorita igual. Y Pedro lo que está diciendo y lo que la Biblia te dice es que Dios te conceda más gracia y paz en donde estés. Voy a terminar. Si tienen alguna duda me pueden contactar o me invitan a cenar, los viernes los tenemos libres. Porque tenemos que dejar espacio para los anuncios y para comer. Vamos a orar, ¿sí? Si quieres parar la grabación. Pero vamos a orar